Buenas tardes, de nuevo con ustedes en este en vivo con el doctor Manuel Antonio Jiménez, arroba Antonini de Jiménez. Buenas tardes uno. La buena noticia es que cuando vi en los archivos el video, sí te ves, o sea, cuando queda grabado, los vemos los dos. Ahora no sé qué está pasando. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Gregoriana Faría, bienvenido. Bienvenida, señora Chico. Vamos a ver que entre Antonini. Aquí está Antonini. No me veo, no importa. Mejor dicho, si todos me ven, lo hacemos. Porque cuando purifiqué en los archivos guardados, me quedó grabado lo poco que conversamos, nos vemos los dos. Así que no va a haber problema a la hora de descargarlo. ¿Ok? Vamos a ver. Antonini. Vamos a ver. Emitir. Ahí te envié la invitación de transmitir conmigo este video. De nuevo la voy a enviar. A ver qué pasa. No pudo unirse. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Qué pasa, Dios mío? Ahora creo que sí. ¡Bravo! Buenas tardes. Pero ahora no te veo yo a ti. Es fantástico No, todo pero esto. tú te estás viendo en yo te veo en los dos. Yo me veo a ti y a ¿Me mí. ves? Bueno, pues mira, pregúntale al público si nos Sí, ve y yo haré un ok, acto de fe, porque yo a ti no te veo. ok. ¿Vale? Buenas tardes para todos. Y Me con- informan, todos nos están mirando, nos están viendo por pantalla todos, son las personas que están conectadas. y se ven ambos. Bueno, yo no te veo, pero no importa. Como si estuviéramos en la radio. Ok, ¿Te parece? Vale. ok, gracias. Nos Bueno, ven primero y todos, ante todo, imagino que sí. Mm. primero y ante todo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que a través de un amigo común, el padre Ronnie Guedes, pues tuvo usted la disposición inmediata de hacer conmigo este en vivo. Y mi interés en hacerlo viene de dos puntos de vista. El primero es porque lo escuché por primera vez con el padre Ronnie y realmente me impactó todo lo que dijo. Y además porque me di a la tarea de leer todo lo que pude y de investigar en todas las redes y en los videos que en su propia cuenta de Instagram, de YouTube que tiene de Antonio de Jiménez, pues me pude empapar, no digamos del todo, pero sí en gran medida de su pensamiento. Y en este día quiero primero presentarnos. Antonini de Jiménez es economista con un doctorado en estudios del desarrollo en la Universidad de Sevilla, pero también hizo una maestría en la Universidad London School y decidió que una buena experiencia para determinar lo aprendido fue pasearse por diversos países donde existía una extrema pobreza, como Camboya, países donde existía unas grandes desigualdades, como la frontera norte mexicana en Nuevo Laredo, y países como Colombia, donde se encuentra en este momento, o donde va a encontrarse prontamente de nuevo, como profesor de la Universidad de Pereira. En cada uno de esos países también ha ejercido la labor de profesor en distintas universidades, ha escrito dos libros, que es Liberofobia y Despiertan, que han traído mucha controversia. De hecho, creo que es una persona muy controversial porque hace una mezcla muy particular de temas que quizás no se abordan en conjunto o que no se han abordado en conjunto, como es el tema de la libertad, el tema del desarrollo y el tema del amor, todos ellos vinculados. Porque además también
con una visión capitalista, donde el mundo de hoy parece haber satanizado el capitalismo en pro de una amplia tendencia socialista que se ha regado y esparcido sobre todo en muchos países de América Latina y en algunos países del Oriente. Entonces, con esta introducción, me gustaría, para hacer lo más fluido el vivo, que comenzáramos a trabajar las tres dimensiones: libertad, amor y desarrollo, y ver los puntos que tienen en coincidencia. ¿Por qué son tres temas fundamentales que se vinculan? ¿Okay? Usted dice que lo peor que puede existir para la libertad es negarse el derecho a ser libre. ¿Okay? Entonces, me gustaría que nos dieses tu apreciación de lo que es ser libre, de lo que es amar, el amor en libertad, y cómo el desarrollo y la economía son elementos que permiten vincularlos a los tres, unificarlos a los tres. Muy bien. Bueno, María, lo primero, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a tu canal, y también para las personas que están accediendo al vivo o que lo verán posteriormente. La pregunta que me hace es extremadamente extensa, entonces de todas formas la vamos a desarrollar y seguramente llegaremos a conclusiones interesantes a lo largo de la charla. Sobre todo, y para los que están escuchando, porque muchas de las cosas que voy a decir, si no todas, van a ser nuevas a los oídos de las personas. Entonces, pues voy a intentar ir despacio, porque a veces yo soy una cascada de romper prejuicios y cosas que están instaladas en lo políticamente correcto. Lo primero que tengo que deciros, chicos, es que yo he viajado por el mundo, como María ha atestiguado, precisamente, María, porque yo solo he tenido una pasión en la vida: saber para qué había nacido, saber para qué había nacido. Y yo no he tenido ningún instructor, yo no he tenido ningún guía, yo no he tenido a nadie, pues como todos los chicos, el colegio, la escuela, la universidad, pero estas pretensiones de conocerme a mí mismo, no me la pueden enseñar en ningún sitio. Yo no puedo exigirle a un profesor de universidad, a un funcionario público, que en lugar de darme clases de macroeconomía me enseñe para qué sirve la vida. Yo no se lo puedo pedir eso a una persona, no se lo puedo pedir a nadie, eso solo me lo puedo pedir a mí y a mi conciencia, ¿ok? Y por esa razón empecé a viajar, y entonces quise viajar a lugares donde se pusieran solfa las contradicciones de mi persona. Si yo estoy en medio de un aire acondicionado, tomarme un expreso enfrente de la Torre Eiffel de París, es muy complicado que alguna contradicción aparezca dentro de mí. Pero si me voy a países donde se da un vuelco por completo toda la idea que tengo de la vida, de mi vida y de mi percepción de la vida ante los demás, pues es un núcleo de aprendizaje y de pedagogía, ¿verdad? Primera enseñanza, la libertad. ¿Qué entiendo yo por libertad? La libertad no es hacer lo que te dé la gana. Haciendo estos juegos de palabras diría que es hacer lo que debes hacer porque te da la gana, pero lo explico mejor. La libertad no es que nadie me ponga interferencias a lo que yo quiera. La libertad no es hacer lo que, pues déjame tranquilo, yo soy libre. Eso no es la libertad. Eso es el libertinaje y acabas estrellado. La libertad es algo infinitamente más profundo, infinitamente más sustancial, y que saca realmente lo que eres. Es decir, no saca tus caprichos, no saca tus ignorancias, no saca tus prejuicios, saca realmente lo que eres, porque las personas somos lo que está tapado detrás de los prejuicios, de la ignorancia, de la ideología. Y a veces nos creemos que somos la ideología que encarnamos, o que somos simplemente los miedos que llevamos. Cuando quitamos todo eso, vemos lo que realmente somos. Por lo tanto, la libertad tiene que ser única y exclusivamente el camino. ¿Hacia dónde, Antonini? Hacia tu mejor versión. ¿Y qué es mi mejor versión? La excelencia. ¿Y qué significa la excelencia? Porque yo soy excelente, saqué un 10 en el examen de matemáticas. No, no es eso la excelencia. Las personas tenemos distintas versiones de nosotros. No es lo mismo una persona en una discoteca que en la iglesia. No es la misma esa persona con la novia que con la amiga. ¿Verdad? No es la misma. Eso quiere decir que si tenemos distintas versiones de nosotros, una de entre todas esas será mejor que las demás. ¿Cuál?
aquella versión que saca lo que realmente soy. Bueno, pues la libertad es el camino que me lleva a encontrarme con esa mejor versión de mí. Para las personas que sean creyentes, podemos sustituir mejor versión por santidad. Una pregunta. Dime. Eres un hombre profundamente religioso, creyente en Dios. Y eres de lo que dice que sí existen verdades absolutas en medio de un mundo que todo quiere relativizar. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo lograr generar todo ese nivel de influencia que tú estás teniendo, siendo que muchos hoy, aun cuando se están envolviendo en una cierta espiritualidad, a la que llaman universo, divinidad, etcétera, ¿verdad? Puede lograr ejercer los niveles de influencia que tú estás ejerciendo. Bueno, mira, te voy a decir, María. Antonini, ¿por qué crees en la verdad absoluta? Porque creo en el amor. ¿Cómo es eso? Primera pregunta. ¿Es que no hay amor sin verdad absoluta? No hay amor. ¿Qué hay sin verdad absoluta? Interés, sexo, conveniencia, patrocinio. ¿Por qué no puede haber amor sin verdad absoluta? Muy fácil. Si yo y otra persona con la que me enamoro no somos capaces de enamorarnos de una verdad más grande que nosotros, si no vamos en la misma dirección en la vida, si uno va hacia el norte y otro va hacia el sur, si no nos enamoramos precisamente porque no nos enamoramos de nosotros, sino que nosotros nos utilizamos para un amor más grande, yo me pregunto, ¿cómo se puede amar? Mira hoy las parejas. ¿Las parejas se aman porque creen en la verdad? No, cada una cree en su verdad. Entonces, si tú crees en tu verdad y yo creo en mi verdad, ¿cómo nos podemos amar? O me enamoro de tu verdad o te enamoras de la mía, pero eso no es amor, eso es sometimiento, ¿o no? Por lo tanto, para que tú y yo nos podamos amar, tú y yo tenemos que compartir cosas, tenemos que compartirla, y para compartirla tenemos que creer en ella, y para creer en ella tienen que ser verdad. Por lo tanto, la única manera que yo tengo para amar a una persona es que esa persona y yo creamos en la verdad, si no es imposible. Fíjate, ¿de qué se enamoran hoy día las personas que no creen en la verdad? Del bolsillo de la pareja, del miedo a quedarse solo, de la compañía, del sexo, de lo que sea, pero no se enamoran de ellas porque no se enamoran de la verdad. Por lo tanto, si no estás enamorado de Dios, estás engañando a tu pareja. ¿Y lo que se dicen ateos o agnósticos? Pues ahí habría que distinguir agnósticos de ateos, pero mira, déjame que diga algo para romper aún más el tema y que lo mira, cuando no hay Dios, cuando no hay verdad absoluta, ocurre algo en las sociedades. Los principios de vida se sustituyen por valores de convivencia. Repito, cuando no hay verdades absolutas, los principios de vida, ¿para qué levantarme de la cama? ¿Por qué luchar? ¿Por qué vivir? ¿Quién soy en el universo? Las grandes preguntas que tenemos las personas se sustituyen por valores de conveniencia. Claro, si ahora no hay una verdad superior, sino que cada uno tiene su verdad, lo único que hay que hacer es que no se maten entre ellos. Y entonces vivimos en la sociedad ¿de qué? De la tolerancia. La tolerancia genera odio, violencia y esclavitud. Fíjate, yo sé que estos se están chocando tus seguidores. Están diciendo, Antonini se ha vuelto loco, pero si la tolerancia es como you are the world, you are the people, hi my darling, I love you. La tolerancia está diciendo Antonini que es el foco de violencia, sí. ¿Por qué? Porque tolerar es aceptar que tú y yo no tenemos nada en común. Y además... Lo repito, y además hay algo que es que no todo es tolerable. Pues, pero eso aparte, eso por supuesto aparte. Pero si yo ya parto del hecho que tú y yo no tenemos nada en común, que tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, ¿qué es lo que se está respetando? ¿Qué se puede respetar?
se puede, que se puede compartir en común. O sea, que no se respeta nada, se tolera la tolerancia, pero no las cosas que te llevan a tolerar. Porque como no hay nada que nos una a los dos, entonces ¿qué ocurre? Que aparece la violencia. ¿Cuál es la violencia? El multiculturalismo. Ay, Antonín, el multiculturalismo, pero si eso es la piedra de la moral, eso es violencia, solo hay que ir a París o a la estación de Termini en Roma y verla. ¿Qué es la multiculturalidad? La multiculturalidad es querer que todas las verdades puedan vivir en régimen de igualdad, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no se puede. No pueden salir todas las manifestaciones religiosas no se pueden celebrar en una ciudad porque hay millones. ¿Te imaginas todos los días parar el tráfico porque cada uno quiera sacar su santo a la calle? ¿Qué hacemos? No sale ninguno. Y entonces acabamos con eso. Por lo tanto, genera violencia, la tolerancia. Pero es que además la tolerancia no... dime, María. No. Por favor, las personas que quieren hacer algún comentario, déjenlo en la caja de la interrogante, de las preguntas, para poder tener un mayor control del vivo y aprovechamiento del vivo con Antonini, que no todos los días tengo un invitado como Antonini. Y más no viéndote yo, entonces me tienes que parar porque si no yo hablo como una locomotora. Pero es que yo quiero, pero María, yo quiero que quede claro, porque está metido en la médula de nuestros huesos la idea de que la tolerancia es algo bueno. Es que está metido. Está metido en nosotros que hay que respetar, que hay que tolerar a los demás. Es que eso nos parece tan absolutamente obvio porque lo hemos mamado de pequeñito y que ahora llega un tipo y me diga a mí que la tolerancia es violencia, que la tolerancia genera odio y que la tolerancia genera esclavitud. Es imposible. Pero es que entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que las sociedades más tolerantes del mundo sean las sociedades con el mayor número de divorcios y donde la gente vive con perros? ¿Por qué se casan con perros? ¿Por qué le ponen nombres de persona a los animales? Porque como no pueden enamorarse de otra persona porque cada una tiene su verdad, qué mejor que me tolere un perro que lo máximo que hace es ladrarme. ¿Sí o no? Sí, o porque no pasan no pasan del mero enamoramiento y que como tú mismo has dicho, quien vive en enamoramiento a los 2 años comienza a pedir el pago de esa deuda, ¿no? Pero, claro, exactamente. O sea, no hay ninguna posibilidad. Por lo tanto, tolerar es lo contrario de amar. Porque solo se ama donde hay algo que a ti y a mí nos una. Y eso que nos une tiene que ser más grande que mi ombligo y más grande que tu ombligo. Si no queremos amarnos más que a nosotros, lo único que podemos estar con alguien es por sexo, por patrocinio o por compañía. Bien, ¿ok? Ha quedado claro. Es que no hay otra. No, yo es que soy diferente. No, no eres diferente. Otro tema que es importante que me gustaría decir. Hemos dicho el tema de la esclavitud. ¿Por qué la tolerancia es esclavitud? Muy fácil. Si yo ya no tengo principios de vida, que es lo que nos da Dios, sino valores de convivencia, los valores de convivencia no me dicen cómo vivir. Me dicen cómo convivir, pero no cómo vivir. Me dicen cómo respetar, pero no cómo vivir. No me dicen lo que yo tengo que hacer. ¿Y quién te lo dice? En teoría te lo tienes que decir tú, porque si Dios no existe, tú eres Dios. Entonces tú eres la potencia absoluta, decide tú. Y entonces sobre la persona cae el peso de la autorrealización personal. Entonces las personas viven una vida de autorrealización, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de la autorrealización? Que nadie se realiza solo. Porque es que es imposible. No, es que es imposible, María. No te puedes autorrealizar, porque el peso de la autorrealización es insoportable. La cantidad de escollos, de tentaciones, de barreras, de imposibilidades, de dudas, es imposible autorrealizarte por ti mismo. Por eso las sociedades hoy día europeas entran en una crisis de autorrealización, eso que se le llama la hiperactividad de la inactividad. Estamos cansados todo el día porque estamos buscando donde no nos encontramos. La típica persona que te dice, María, me apunto a las clases de chantra, las clases de yoga, de meditación trascendental, pero no tengo tiempo para estar conmigo. Esa persona se está buscando, pero no se puede encontrar. ¿Por qué? Porque está haciendo el trabajo que no le pertenece. Algo que dices tú que es importantísimo para ser libre es conocerte a ti mismo. Y allí, primero conocerte y luego puedes atreverte a ser libre. ¿Ok? En la medida en que te conoces, reconoces tus miedos y puedes encontrar la manera de cómo a esos miedos tú enfrentarlos, derribarlos, para que no te conviertas
en esa charca de la que hablaba yo hoy en el video de promoción de este en vivo, donde el agua está estancada y tú te quedas en un mundo encharcado y no pasas a ser río que desemboca en el mar. Mira, ¿Okay? hay una cosa muy clara. Una persona que diga, no le pidas más a la vida, es esclava. Una persona que diga, no te metas en lío, es esclava. Una persona que te diga, en el centro, en el medio está la virtud, es esclava. Una persona que te diga, pues yo qué sé, yo soy como soy, es esclavísima. Una persona que te diga, mi mejor versión es la versión que tengo ahora mismo, es esclava. Una persona que te diga, no hay mejor, la mejor versión no existe, existe la que hay, es esclava. Una persona que te dice vive la vida es un minuto, es esclava. Una persona que te dice carpe diem, es esclava. Una persona que te dice solo existe la hora, es esclava. Todas esas personas se caracterizan por algo, porque niegan que tengan que vivir la vida luchando por ser mejores. Eso es lo que hace libre, vivir la vida para ser mejor. Todas las muletillas que vayan contra la excelencia son decadencia. Punto. Pero y allí aquí la diferencia entre un mundo que se mueve bajo un capitalismo y un mundo que se mueve bajo el socialismo. Ayer saqué un vídeo, bueno, estoy sacando vídeos todos los días sobre el tema del capitalismo y el socialismo, pero mira, hay una cosa que es muy simple. Yo he sido socialista, claro, he sido, pues yo quería ser buena persona, pues me hice socialista y me hice medioambientalista y me leí todos los libros de José Manuel Naredo, que las raíces ecológicas de las crisis económicas, o sea, todo lo que es el socialismo yo me he empapado completamente, hasta que me di cuenta que no valía tener buenas intenciones para ser buena persona. Me di cuenta que no valía solamente con tener buen corazón para hacer el bien, que también necesitaba cerebro, que el Señor me había dado cabeza para pensar, que tenía que ir a las raíces de esas buenas intenciones, porque te digo una cosa, hombre, cuando Hitler gaseaba a los judíos, él tenía a Rosenberg, que era un filósofo del régimen, donde explicaba de una manera elegantísima cómo teníamos que alcanzar una raza pura y aria, es decir, nadie se dice a sí mismo soy un desgraciado. Nadie se dice a sí mismo, me gusta la perfidia. Nadie se dice a sí mismo, quiere arruinarle la vida a los demás. Todo el mundo cree que está haciendo el bien, por eso todo el mundo se cree que el otro es el que está equivocado. Y yo lo que digo es que el cambio que no te cambia, no es cambio. El Correcto. Cambio que no te cambia, no es cambio. Punto. Y entonces me empecé a dar cuenta que todo lo que me iba llevando a la mejor versión, que todas las conclusiones que iba sacando se parecían cada vez más a lo que había dicho Jesucristo hace 2000 años. Y yo digo, pero por Dios, he tenido que pasar por todo este coñazo de libros que tengo aquí para poder llegar a algo que tengo en los evangelios. Pues sí, tuve que dar la vuelta, porque si no, no llegaba a la conciencia. Pues sí, así es. Así que, señores, no se conformen con hacer el bien. Pregúntense si el bien que están haciendo viene de algo bueno o viene de algo malo, porque entonces ese bien provocará violencia. Esto se lo digo a los que están en contra a favor del cambio climático, a los que quieren salvar ballenas, a los que son animalistas, a los que se acuestan con su perro. Esto se lo digo también a las personas que creen en el feminismo, en una igualdad entre hombres y mujeres, los que son indigenistas, todas esas cosas, pues te lo digo. Luego si tú me quieres o alguien me dice, Antonio, ¿ni por qué dice eso? Pues yo te lo explico. Pero todas esas personas que son el 99% de la sociedad, que somos el 99% de la sociedad, que yo en gran medida lo he sido y he sido un gran defensor. Mira, María, yo defiendo con tanta contundencia esto por una razón, porque yo he sido eso, pero yo he sido eso más que ninguno. Yo me he dedicado toda mi vida a estudiar y a empaparme de eso. Yo he creído en el socialismo como nadie ha creído, ¿entiendes? Y por eso puedo hacerlo ahora con tanta claridad y con tanta facilidad. Es simplemente la única cuestión por la cual una persona se hace socialista, es porque el progreso de los demás le roba la tranquilidad de vivir felizmente instalado en la mediocridad. Y eso duele tanto. Eso duele. Porque además tiene un espejo en el que mirarse que es diferente a él, que le está diciendo yo sí pude, tú lo puedes lograr en algún momento. Y tiene miedo a atreverse, y tiene miedo a atreverse. Pero tú sabes por qué es tan duro. Es tan duro porque esa persona para vivir en la mediocridad también ha tenido que sufrir. Es tan duro porque esa persona para vivir en la mediocridad también ha tenido que salir adelante. Es tan duro porque esa persona, para llegar a la mediocridad en la que está instalado, ha tenido que trabajar muchas horas extras. Y entonces, ¿cómo justifica ahora a esa persona todo el sufrimiento diciéndole a uno que vive en la mediocridad?
No se resiste y se saca la bandera comunista. Mm. Que por cierto, el socialismo no es solo sacar la bandera socialista, el socialismo es hoy Europa, todo lo que te he dicho. Pues toda la ideología posmoderna. Ok. ¿De qué te ha servido a ti para nuestra audiencia? ¿De qué te ha servido el haber pasado por países tan diversos, con desarrollos tan diferentes, o algunos sin desarrollo, estancados en el pasado? ¿De qué te ha servido para poder ir por el mundo divulgando estas ideas? Fundamentalmente lo que me ha servido, bueno, me ha servido dos vertientes. En una parte profesional, que ahora si queréis hablo, que yo me dedicaba a buscar el misterio del desarrollo, porque hay naciones ricas y naciones pobres, ¿no? Pero luego a la vez me ha servido como un espejo donde yo me he ido reflejando. Es decir, cada vez que yo veía una contradicción en la sociedad en la que iba, antes de preguntarme, estos son unos desgraciados, yo me preguntaba, ¿por qué me parecen unos desgraciados? ¿Entiendes? Decía, ¿será que a lo mejor hay aquí algo que no funciona en mi cerebro? Y entonces yo iba poniendo un diario de bitácora donde iba escribiendo cada una de esas contradicciones. Y entonces, pues, eso me sirvió de alguna manera para ir conociéndome a mí mismo. Entonces, esos son los viajes, el conócete a ti mismo es un viaje. Luego, ¿para qué me sirvió? Me sirvió fundamentalmente para descubrir el secreto del desarrollo económico. Yo me siento muy feliz de haberlo descubierto. Es decir, el secreto del desarrollo económico ya no es un secreto. El secreto del desarrollo económico tiene que ver con el grado, con la capacidad de las sociedades para tolerar, o mejor dicho, la capacidad que tienen las sociedades para tolerar la libertad de las personas. Hasta cuánta libertad son capaces de tolerar las sociedades. Y en función de eso son más libres o menos libres. Por lo tanto, mientras más libertad toleran las sociedades, más libre es un pueblo. Mientras menos libertad tolera una sociedad, menos libre es. Y eso es independiente de que tenga o no reservas petrolíferas, de que tenga o no salida al mar. Eso es independiente de que tenga industria, de que tenga multinacionales, de que tenga formación bruta de capital fijo. Eso es independiente de que tenga inversión extranjera directa. Eso es independiente de que tenga un cuadro macroeconómico estable. Eso es independiente de que tenga estabilidad fiscal. Eso es independiente de todas las chorradas económicas que contamos los economistas. Al final, lo que genera valor, lo único que tiene valor en el hombre, es la libertad que hay en él. Tú me preguntas, ¿qué vale Antonini? Estos son dedos y además si tuvieras mi mano, tengo unos deditos rechonchos y pequeños. Son gorditos y pequeñitos. Se me cae el pelo, se me cae la cara, me voy haciendo viejo. O sea, esto no vale nada. Si hay algo que vale en mí y en vosotros y en todos nosotros, en el ser humano, que nos distingue de un chimpancé, es la libertad que hay dentro de nuestro interior y la capacidad de libertad interior que somos capaces de tolerar en nuestra vida. Y para eso tenemos que escuchar nuestra libertad y aceptar que la libertad dirá cosas de nosotros que no nos gustan. Porque la libertad siempre habla en nuestra mejor versión y nosotros nos acostumbramos a vivir en la peor de todas. ¿Y cuál sería esa mejor versión nuestra? ¿Cómo se hace vida a esa mejor versión? ¿Cómo se expresa esa mejor versión nuestra? Bueno, esa versión es esa mejor versión es una forma de vivir. Es decir, no se compra en un supermercado, no está accesible a 4 euros el kilo, no te la traen en Amazon, no. O sea, esa mejor versión no está allí fuera. Esa mejor versión, mira, decía, creo que era Miguel Ángel, ¿no? El artista del Renacimiento, decía, cuando yo hago una escultura, me la llevo a lo alto de una montaña, le pego una patada y dejo que caiga montaña abajo. Y conforme va cayendo, hay trozos de la escultura que se van desprendiendo, ¿ok? Cuando ha caído, esa cara que diseñé está desfigurada. Vuelvo a tallar la cara desde el trozo de piedra que me queda. ¿Qué significa eso? Precisamente que nuestra vida es ir quitándonos, ir desprendiéndonos de esos trozos de piedra que sobran para que podamos esculpir por medio de la libertad el pincel, no, el dincel, ¿no? El cincel es la libertad con la que esculpimos lo que realmente somos. Entonces yo le digo a las personas fundamentalmente que hay dos cosas. Lo primero, que sean absoluta y profesionalmente insatisfechos, que sean inconformistas, pero no con un producto, que sean inconformistas con su vida, que no se conformen con vivir tranquilos, que no se conformen con tener empleo, que no se conformen con tener trabajo, que no se conformen, que busquen por encima de todo
escuchar la voz interior que está dentro de ellos y que todas las personas lo reconocemos. Todas las personas sabemos cuando estamos haciendo algo que tiene que ver con nosotros y cuando no. Lo sabemos, porque si no lo supiésemos no necesitaríamos la cantidad de drogas que necesitamos, a veces en forma de alcohol, para callar esa voz interior. Así es. En esas distracciones en las que nos colocamos a veces y que son nuestros asesinos, amigos asesinos. Amigos asesinos, ciertamente. Ahora bien, diferencias en los diversos lugares donde has estado, de cómo es la persona, cómo se concibe el ser humano, cómo son las relaciones, porque se habla de un constante búsqueda de la igualdad, del igualitarismo, ¿verdad? Y realmente somos diversos, no somos iguales. Entonces, a mí me gustaría que tú pudieras desarrollar ese aspecto también, porque si buscando sentido de nuestra vida en lo que podemos hacer para nosotros mismos y cómo podemos trascender a través de ser referentes para otros con nuestra vida para generar bienestar, para generar prosperidad, para poder innovar, para poder ir a esa excelencia que como seres humanos debemos buscar. ¿Por qué se nos pretende a igualar a todos? Y que además debemos también tolerar esa igualdad. Bueno, lo del tema de la igualdad, y voy rápido, no voy a entrar en el discurso que conocen todo el mundo, porque el discurso superficial es queremos la igualdad, porque amo a los seres humanos, porque nadie es más que nadie. Y luego te llega el típico economista socialista a empezarte a justificar que la falta de igualdad genera violencia, que la falta de igualdad genera bajos niveles de productividad. Todo eso es una patraña, ¿vale? Todo eso son las típicas mentiras superficiales que, por cierto, las universidades son unas máquinas productoras de mentiras, porque el primero que se engaña es el profesor. Dicho esto, la igualdad es imposible por dos razones, porque ni todos somos iguales en la igualdad, ni hacemos lo mismo con lo mismo. Repito, ni somos iguales en la igualdad, ni hacemos lo mismo con lo mismo. Bien, entonces, ¿por qué nos obsesionamos en igualarnos? Hombre, si hemos dicho antes que vivimos en una sociedad de la tolerancia, donde lo importante no son los principios, sino tolerar, para yo poder tolerar al otro no puede ser más grande que yo. ¿Tú te crees que yo le dijera a Sansón, te tolero? No, no. Yo necesito tolerar a otro que sea igual. Por lo tanto, estamos en una sociedad que detrás de la idea de la igualdad lo que se esconde es el cinismo, del miedo a que otro sobresalga. Porque cuando otro sobresale, ¿sabes lo que ocurre? Que si una persona buena sobresale, pone en cuestión la mediocridad en la que vivo instalado. Te recuerdo que los latinos, y en esto meto a España como cuna de la latinidad junto a Italia, no envidiamos, no queremos lo que las personas tienen, queremos que las personas no lo tengan. Ok, esto está claro, ¿no? Esto está claro, ¿verdad? O sea, yo no quiero lo que tú tienes, yo quiero que tú no lo tengas. ¿Por qué? Porque en realidad yo no quiero vivir en el éxito. Lo que pasa es que tu éxito cuestiona mi mediocridad. Y yo lo que quiero es la mediocridad, pero feliz. Y tú lo que me estás obligando a ponerme a trabajar. Y yo lo que la quiero mediocridad feliz significa el que tener a alguien que me la provea, no yo ser artífice de ella. Y luego justificarlo. Es que el mundo es muy injusto, el capitalismo es atroz, es que genera muchas desigualdades, es que nos estamos cargando el cambio climático. No, yo estoy desempleado no porque sea un vago. Es que, a ver, ¿cómo es posible con un mundo en guerra? Y el tipo empieza a justificarse en la mediocridad y se llega a creer. Si yo me encuentro ahora a mi vecino que empieza a prosperar, yo digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Que se puede prosperar detrás de todas estas mentiras que yo me cuento? No. A mi vecino hay que hundirlo. Hay que hundirlo. Hay que hundirlo. Punto. Ese es el odio al capitalismo. Fundamentalmente ese es el odio al capitalismo. Ahora bien, ¿qué he aprendido yo de las sociedades en las que he vivido en desarrollo? Fundamentalmente que mientras más desarrollado es un país, más digno es. Y que el desarrollo de un país no depende de su economía, depende de su libertad. Lo que ocurre es que los países más libres son los más ricos. ¿Por qué? Porque los países más libres son donde las personas valen más. ¿Por qué valen más? Porque son más ellas. ¿Por qué son más ellas? ¿Dónde es más rico un país? ¿Donde las personas viven en su mejor versión o donde viven en una versión depauperada? ¿Dónde innovan más? ¿Dónde producen más? ¿Dónde crean más riqueza? Pues es normal, ¿no?
¿Dónde se respetan más las señales de tráfico? ¿Dónde se cumple con el Estado de Derecho? ¿Por qué Camboya es pobre? Camboya no es pobre por las multinacionales. Camboya es pobre porque el camboyano vive en una versión de él denigrante, punto. Pobrecito, pero es denigrante. ¿Está condenado a esa denigración? En absoluto. Yo he sido denigrante y quiero salir. Nadie está instalado en la denigración. Pero la sociedad es denigrante porque las personas viven de manera denigrante su propia vida. Y los camboyanos son más pobres que los españoles porque viven en una versión más denigrante. Y los españoles somos más pobres que los, yo qué sé, por decirte, que los alemanes porque vivimos en una versión más denigrante. Punto. Es así de claro. ¿Cuál es la versión? Entonces, un poco para concluir en este aspecto, ¿cuál es la versión que menos nos denigra? La versión que te hace más libre. ¿Y cuál es la versión que te hace más libre? La versión que te lleva a la excelencia. ¿Y cuál es la versión que te lleva a la excelencia? Aquella en la que te ponen menos excusas. ¿Y cuál es la versión en la que te pone menos excusas? Aquella en la que permite que salga tu verdadero yo. Pero si yo, por ejemplo, yo digo, vamos a crear, Antonini, ¿por qué no te pones a trabajar? No, es que en mi pueblo no hay trabajo. Bueno, pero es que tú eres la fuente de riqueza. La fuente de riqueza de tu pueblo es tu corazón, es tu capacidad, es tu inteligencia, es tus ganas de hacer. Si yo me someto a lo políticamente correcto, ¿cómo se puede esperar que de ahí salga valor? Si yo me someto a la autocensura, ¿cómo de mí se puede esperar que salga valor? Si yo me someto a la imitación en lugar de la innovación porque prefiero imitar y vivir en el puesto que heredo de mi padre, en lugar de arriesgarme y sacar adelante uno, ¿cómo voy a pedir riqueza? Si vivo de la herencia de mi padre en lugar de crear mi propia vida, ¿cómo voy a pedir riqueza? ¿Qué le voy a echar la culpa al FMI? Hombre, un poco de Por seriedad. cierto, hablando de eso, mucha gente, y yo quiero que tú nos hables de eso, tiene la idea instalada de que los chinos se apropiarán de la economía mundial, que ya lo están haciendo. Eso es mentira. Y eso no es tan cierto. Eso es absurdo. Eso es un El que absurdo. dice eso no ha estado en China. Y menos aún conoce a los chinos. Antonini, ¿has estado en China? Pues no he estado en China, pero he estado en Camboya. Bueno, pero es que no es China, no me hace falta estar en China. Porque yo sé ya que lo que hace rico un país es la libertad, punto, y los chinos no son libres. Y como no son libres, no pueden ser ricos. Tienen centros de desarrollo económico, pero no son ricos. No, tienen centros de producción. No, pero es que lo que hace rico un país no es tener centros de producción económica. Claro. Lo que hace rico un país es tener centros de innovación. Te cuento. Y ellos imitan. Imitan al que imita o imitan al que innova. Por ejemplo, TikTok es chino, sí, pero porque antes existía Facebook. Quien realmente generó un impacto de valor fue Facebook, que fue capaz de crear un nuevo concepto, el de la red social, que no existía antes. Ahora que se cree Instagram, TikTok y los otros, pues eso sí, está muy bien. Pero eso ya es imitar al que innova. Entonces, ¿por qué? Digo, decía el otro día, ¿cómo es posible que las ciudades más grandes de China tengan 30 millones de habitantes y nadie las conozca? Y sin embargo conozcamos que es Venecia, que solo hay 60.000 personas. Pues porque los 60.000... si me permites, Antonini, voy a ir leyendo unos comentarios que está dejando las personas por aquí, que me parecen algunos muy interesantes, si no te importa. Por aquí tenemos a ver. Aníbaldo, exacto, la libertad conduce a la productividad y a la riqueza, y China está muy lejos de ello. Muy lejos. Por otro lado dice, Sarel dice, me pierde, por eso es que es importante dejarlo en la caja de los comentarios. Pandora, sí. José Ángel Urdaneta, ¿qué forma más clara de explicar la mediocridad y el daño que le hace al éxito? José Ángel, qué maravilla. Ramoncillo dice, sé que parece una pregunta simple, pero nunca he logrado de entender bajo la lógica liberal el triunfo de los países escandinavos. Si quieres decir algo al respecto. Vale. Bien, ok. Mira, el tema, vamos a ver, ahí hay una polémica y es que, claro, cuando no entendemos la libertad empezamos a decir tonterías. Y es que los economistas se debaten en dos escuelas. Lo voy a hacer muy simple, ¿vale? Es como un rayo que parte la economía por la mitad. Y están los que dicen, lo único que genera valor son las decisiones individuales y privadas de las personas, eso es el mercado, ¿vale? Y luego está este grupo que dice, lo único que genera valor es la sociedad y eso es el Estado, ¿vale? Muy resumido. Y esas son dos fuerzas que luchan, ¿vale? Llevada al radicalismo no sería el liberalismo radical, ¿no? Pues el mercado.
la negación de la sociedad, mientras que el otro sería la negación del individuo. Pero es que las personas somos las dos cosas. El problema no es mercado-estado, el problema es qué mercado y qué estado. El problema es cuánta libertad hay en mi casa y cuánta libertad hay en la calle. ¿Ok? Los escandinavos tienen elevados grados de libertad en la casa y elevados grados de libertad en la calle. Por eso son más ricos y por eso pueden tener un Estado grande, pero libre. Yo he dicho que el Estado latinoamericano sufre de anorexia. Parece muy gordo, pero está muy canijo, muy delgado. ¿Por qué? Por cierto, y estabas dando, yo quiero decir que antes, después que concluyeras al respecto, dijiste, por ejemplo, ¿por qué Venezuela para ti se está dando ese fenómeno? Bueno, ahora vamos a Venezuela, pero quiero acabar con el efecto, como he dicho que era, como he dicho, el que se cree gordo pero está muy canijo, es muy el efecto anoréxico. Sí, lo dijiste. Es decir, los estados latinoamericanos son anoréxicos, es decir, el gasto público colombiano y latinoamericano es bajo en realidad. Lo que pasa es que el Estado, precisamente porque es bajo, está todo el día jodiendo. Es decir, es como la novia que no te quiere, pero está todo el día guaseándote, ¿verdad? Que tú dices, oye, precisamente porque no te quiero, tengo que aparentar que hay algo. Entonces, aparento que estoy todo el día, que te quiero, pero en realidad es solo apariencia. Sin embargo, los estados más desarrollados son grandes, pero no joden. Te dejan tranquilo, no se meten en el rollo. ¿Ok? Pues esta es la sensación por la cual en América Latina el Estado es pequeño y parece grande, y en Europa es grande y parece pequeño. ¿Vale? Esta contradicción. Eso tiene que ver con la cantidad de libertad y de respeto y tolerancia, pues de lo que hemos estado hablando, de respeto que hay en la sociedad. Ahora vamos a Venezuela. ¿Qué ocurre con Venezuela? Con Venezuela no ocurre nada, María. Con Venezuela lo que pasa es que los venezolanos, tú sufristeis la indigestión de la riqueza. Sufristeis la indigestión de la riqueza, sí. La riqueza en Venezuela creció más rápido que la conciencia de los venezolanos. La riqueza en Venezuela creció más rápido que la libertad de los venezolanos. Entonces llegó un punto donde el venezolano se creyó que no se merecía lo que tenía. Pues él iba tan bien, no me lo merezco. Pum, apareció Chávez y con Chávez la ruina. Pues ya sabéis, la cantinela del socialismo. Pues es que esto es así. Eso fue lo que le ocurrió. Eso fue lo que le ocurrió, que creció demasiado rápido. Le fue bien demasiado rápido. Y el pueblo no se puso a la altura del éxito económico que tuvo. No se puso a la altura. Y entonces acabó pues precisamente en los igualitarismos, en las desigualdades, y entonces acabó pues en este discurso que en Europa estamos un poco libres de estos hasta cierta medida porque los estados y las instituciones son más maduras, tienen más años, están más desarrolladas, y en América Latina, igual que aquí en España, un Podemos pues no consigue todo lo que quiere, en América Latina destruye un continente o destruye un país, como es el caso de Maduro o de Chávez. Pero es eso, precisamente. Fíjate que los brotes socialistas y comunistas, y esto es una tesis muy bella de Antonio Escotado en Los enemigos del comercio, no ocurren cuando las sociedades son pobres, sino cuando las sociedades empiezan a ser ricas. Es decir, el qué pena al pobre sale cuando ya eres rico, no cuando eres pobre. Cuando eres pobre, nadie se ocupa de la pobreza. En Camboya nadie sabe qué narices es la pobreza porque todo el mundo es pobre. La pobreza empieza a aparecer en los discursos políticos. La igualdad empieza a aparecer en los discursos políticos. Cuando las sociedades empiezan a prosperar, es precisamente la prosperidad la que trae consigo el discurso socialista. Y esto es un gran descubrimiento porque lo que nos permite es confirmarnos que el socialismo es precisamente el complejo de inferioridad que tenemos las personas. Es decir, lo que hablaba antes, el miedo a salir de la mediocridad en la que andamos felizmente instalados. Hay algo que hablas tú del libertad es igual a amor y amor es igual a la economía. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, dices, la economía, para no definirla en términos teóricos, para ti es la ciencia de la elección. ¿Te acuerdas? La economía, ¿verdad? La ciencia de la elección. Entonces, la filosofía es la que se cuestiona. ¿Ok? La libertad es un don que tenemos y que nosotros decidimos, dependiendo de nuestros miedos,
si la arriesgamos o no la arriesgamos. Ujú. Y el amor es la confianza que tenemos para alcanzar, unir las tres. O sea, es como que Sí, te la libertad. voy a unir rápido. Ok, Pero antes dale. de unírtela te quiero decir una cosa, María. Antes de unirla quiero hacer una cosa. Ok, Quiero que los seguidores se ilustren en lo siguiente. ok. Mira, la economía es la ciencia de la elección. Tú lo has Ujú. dicho. ¿Qué significa la ciencia de la elección? Muy simple, que hay que elegir. ¿Y qué significa que hay que elegir? Elegir significa también renunciar. Claro, si Correcto. elijo una cosa, renuncio a la otra. ¿Verdad? Bien. ¿Qué significa renunciar? Renunciar significa que cada elección, cada cosa que hacemos, asume una renuncia. En economía se llama costo de oportunidad. Olvídate de eso. Quiere decir que con cada elección pagamos un precio. Espera, que el tema es gordo. Ojo, si con cada elección renuncio a algo, cada elección al menos me cuesta la renuncia. Esto lo entiende todo el mundo, ¿verdad? ¿Lo entiende todo el Claro. mundo? Sí, Bien, yo lo entiendo. espera. Paro que acabo. Si todo tiene un precio, ¿por qué hay gente que cree que hay cosas que son gratis? Que me lo explique. ¿Pero qué? Quiere decir que si todo tiene un precio, el que te diga que algo es gratuito, es decir, quien te diga que algo no tiene precio, es porque tú eres ese precio, tu libertad. Esto es gratis, no, lo que quiero es comprar tu voluntad, lo que quiero comprar es tu atención, lo que quiero comprar es tu servidumbre. ¿Habéis entendido? Entonces, ¿por qué la gente se sigue creyendo hoy el mantra de lo gratuito? Si ya ha dicho Antonini ahora mismo en este claro ejemplo que no hay nada gratuito, pues por una razón, porque las personas tienen miedo a renunciar y por eso tienen miedo a elegir. Cuando yo voy a comerme un plato con alguien de comida, a un restaurante, siempre me acabo arrepintiendo de lo que elijo y quiero lo que eligió la otra persona. Yo no sé a tus seguidores, pero a mí siempre me pasa. Cuando voy a un sitio que no conozco muy bien, siempre acabo prefiriendo el plato del otro. ¿Eso qué significa? Eso significa que preferiría no tener que haber elegido. Eso significa que preferiría no tener que ser responsable de la renuncia que supone mi elección. Y entonces digo, elige tú. ¿Y qué significa elige tú? Hugo Chávez al poder. ¿Vale? Entonces, cuando yo veo un plato del otro que le gusta, que me gusta más, y esa persona dice, ¿te gusta más? Digo, sí. Y me dice, ¿te lo cambio? No. ¿Por qué? Porque hoy voy a comer libertad. No voy a comer lentejas, voy a comer libertad. Y me como la libertad en forma de un plato que no me gusta tanto. Eso es autodominio y eso es aprendizaje y eso es ir a la libertad. Pero si digo, ay, no, sí, dame el tuyo, estoy mendigando. Pues bueno, lo puedes hacer en pareja, qué bonito, un día, venga, un besito, chao. Pero no puede ser la forma de vivir en tu vida. Pues eso es lo que ocurre, que las personas no se atreven a elegir porque tienen miedo de perder, tienen miedo de equivocarse. Por lo tanto, una persona que no tiene autoestima es una persona que cree en lo gratuito. Por lo tanto, los votantes de Chávez son personas sin autoestima. Todo votante socialista no tiene autoestima. Toda persona que cree en el socialismo no tiene autoestima. Estos son principios lógicos, estoy siguiendo Necesita de alguien que venga silogismos, a salvarle la vida, necesita de alguien que viene a porque resolverle la vida. tengo miedo de tener que aceptar que la renuncie, que me equivoqué. Es como que me equivoqué, punto. Ese es el problema. Y entonces genero a mi alrededor todo un discurso para justificar que no me equivoqué. Y si me equivoqué y es absolutamente evidente, entonces busco un discurso para explicar por qué no fui yo el que me equivoqué. Fuiste tú quien me equivocaste. Siempre somos expertos en Fuiste tirar. tú el que me vendiste una fantasía que yo me creí. Fuiste tú, fue el FMI, fueron las multinacionales, fue Donald Trump, fue cualquier tontería y estupidez que nos inventamos. En eso somos expertos. Por Pues aquí no. dice, una pregunta, Antonini, ¿cómo legitimamos las propiedades privadas sin un Estado o ente que los legitime? Y dice Sareldi Machado, sin libertad imposible, una economía Mira, saludable. me encanta lo que me encanta. ¿Quién ha dicho el de la propiedad privada? Voy a contar una anécdota. ¿Quién lo ha Dice dicho? Cincini Cristian, Bueno, ¿cómo legitimaríamos las bien. propiedades privadas sin un Estado o ente que los legitime? Os voy a confesar algo. Os voy a confesar algo que no me hace honor. Después de haber estudiado
una carrera de 5 años de economía. Después de haberme ido a estudiar una maestría a la London School of Economy de economía. Después de haber hecho 5 años de economía, de doctorado, yo en realidad no entendía lo que era la propiedad privada. Os lo juro. Yo seguía sin entender por qué la propiedad no podía ser para todos. ¿Por qué si la tierra la creó Dios, cada uno tiene que tener un trozo suyo y no es de todos? ¿Por qué no? Esto es un Edén donde hoy entro en tu casa y tú mañana entras en la mía. A pesar de todo, de 15 años estudiando, yo no lo entendía. ¿Sabes dónde lo entendí? En Camboya. ¿Sabes por qué lo entendí en Camboya? Porque me di cuenta que lo contrario de la propiedad privada no es la propiedad pública. Lo contrario de la propiedad privada es la apropiación indebida, es la fuerza de la tiranía. Me di cuenta que cuando yo soy capaz, mira, cuando yo soy capaz de respetar que María tiene una casa, que es suya, que no es mía, que no puedo entrar cuando yo quiera, que tengo que respetar sus normas, yo estoy respetando y sobre todo estoy entendiendo que allí hay una persona que es independiente a mí. La propiedad fija el espacio de independencia entre las personas, pero cuando no hay propiedad, no hay independencia entre las personas y entonces las personas que son esclavas. Es lo mismo tú y yo. Somos simplemente una prolongación. Allí fui donde me di cuenta que la propiedad privada y la libertad son consustanciales. No hay libertad, más bien, no hay libertad sin propiedad privada, porque solo cuando un hombre empieza a ser libre, empieza a reconocer en el otro que hay cosas que son suyas. Mira, a ti no te asegura tu casa la puerta, ni el sistema de videovigilancia, no. A ti no te asegura tu casa que tengas 4 perros asesinos en la puerta, ni un blindado. ¿Tú sabes lo que te asegura a ti que nadie va a entrar en tu casa? El respeto de todos los vecindarios de decir, eso es suyo. Eso es dignidad. Lo que te respeta la propiedad no es la puerta de tu casa, es la dignidad de tu vecino. Es que tu vecino te reconoce que eso te pertenece. Y cuando un vecino reconoce que hay algo que es tuyo, amigo, quiere a ese vecino, te conviene tenerlo cerca. Así mismo es. Déjame ver otro. Perdón. La gratuidad tiene un costo social, dicen por aquí. Tu libertad. Tú, allí donde no hay precio, tú eres el precio. Siempre. Eso es matemático. Esto que yo estoy diciendo, María, no son opiniones. No. Estos son verdades que cualquier persona... O sea, opinión es que tú me preguntes, oye, ¿tú crees que el Sevilla va a ganar la Liga este año de fútbol? Pues mira, yo te puedo decir, pues sí, pues no, pues yo creo que tiene un buen equipo. Eso es una opinión. Tú me puedes decir, oye, Antonio, ¿a ti te gusta la camisa azul que lleva? Y yo te puedo... Pues mira, no me gusta con el foco. Y tú decir, pues es bellísima. Y decirte, pues mira, es que como no conozco bien de ropa, quizás mi opinión sea un poco sentimentaloide. Pero de lo que yo estoy hablando aquí, estas son verdades que te puedes tatuar en tu piel y que seguirán siendo verdades dentro de 50 años. Allí donde no hay precio, tú eres el precio. El cambio que no te cambia no es cambio. La libertad que no se arriesga se pierde. La libertad es el camino a tu mejor versión. A la libertad se llega desde la libertad. Eso no son opiniones de Antonini, eso son verdades. Pero así de claro. Nevalo dice, excelente explicación sobre la elección y lo que ello implica, renunciar a algo. Amén de la explicación de lo gratuito que no existe. Pagamos con nuestra libertad esa gratuidad muy venezolana, y es verdad. La pagamos muy caro y la estamos pagando demasiadamente. Los venezolanos han entendido esto lamentablemente muy bien, sí. Otra pregunta, Antonini, que quiero... ¿Has tenido tiempo para experienciar diferentes formas de vida, formas de culturas diversas? ¿Ok? Desde las más pobres hasta los que están en desarrollo, o los que están en una situación de mucha desigualdad. Y ahora, dime, ¿cómo todo ello se conjuga en el Antonini que siente
que esa verdad absoluta es el centro a través del cual nosotros debemos gravitar para hacer una sociedad donde todos podamos sentir que podemos ser excelentes, que podemos innovar, que podemos estar trabajando 8 horas diarias, pero que somos capaces de que cuando no nos guste algo donde trabajamos, no nos callamos no nos quedamos en esa servidumbre, en mansa servidumbre, sino que somos capaces de decir lo que pensamos y cómo nos afecta eso que está sucediendo. Y no es el decir, quedarme callado como si tuviera una mordaza, porque tengo miedo a quedar sin empleo, porque no tengo miedo a no hacer uso de mi libertad. Y que tiene que ver un poco con eso de la liberofobia, que es en uno de los libros que tú has escrito y de reciente data y que además ha sido también controversial, ¿no? Como todas tus ideas que pareciera que muchos no entienden. Mira, te voy a decir una cosa, María, y me voy a poner ahora en tono no romántico, pero sí trascendental. Ok. Lo que a mí me ha hecho llegar a la libertad ha sido el amor. ¿Pero qué amor fue? El amor a mi padre. ¿Mm? Mi padre, cuando yo era pequeño, me decía, yo lo que quiero es que tú seas libre. Pero yo no entendía, y él quizás tampoco entendía realmente a lo que me refiero hoy, ¿no? Él me decía de pequeño, yo quiero que seas libre, que seas libre. Yo quiero que estudies, pero para que seas libre. Yo no quiero que... Y esa libertad que él me fue insuflando de pequeño fue despertando dentro de mí. Todas las personas tenemos la libertad dentro de nosotros. A mí me la despertó el amor hacia mi padre. ¿Sí? Y en eso pues me he ido pues enfrentando en la vida. Conforme más trabajas por la libertad, más gusto te va dando precisamente vivir en ella. Y menos dolores y menos dificultades y menos escollos son los escollos y las dificultades. La verdad absoluta para mí ha sido un reposo. Decir que Dios es verdad, que Dios existe y que yo me lo he encontrado, a mí me ha aliviado, porque a mí me ha quitado de seguir yendo de flor en flor, de mariposa en mariposa, de libro en libro, de experiencia en experiencia, de viaje en viaje, de país en país. Me ha permitido entender de dónde vienen las cosas y hacia dónde acaban. Y que yo, también como todos nosotros, no soy un pantano, un charco, sino que soy un río que fluye, que mi fluir es el tiempo, pero ese tiempo tiene una corriente y la corriente se llama libertad. Los ríos fluyen, pero no tienen la misma corriente, y mientras más corriente están más vivos. Y mientras más vivo, más pura es el agua, y mientras más pura es el agua, más animales pueden convivir dentro de su pureza. Pues lo mismo en la libertad. Mientras más libre, más corriente tiene tu vida. Y mientras más corriente tiene tu vida, más personas pueden alimentarse a tu alrededor de la libertad que emana. Eso es lo Porque que te conviertes en un referente para ellos. te convierte en un faro de luz. Pero tú eres un faro de luz para esas personas, pero esas personas no saben que están siendo también simultáneamente un faro de luz para las otras. Lo que pasa es que no se ven. El sol no ve la luz que irradia. El sol no ve la luz que irradia. El sol solo ve una piedra oscura. La luz del sol la vemos los que estamos en la tierra. ¿Mm? Lo ve el otro, no lo ves tú. Lo ve el otro, no lo ves tú. Y en ese sentido yo animo a todas las personas que sepan que mientras más libres son, más vale y más peso tienen sus palabras, sus gestos, sus comportamientos, su forma de ser, de vivir. Sus tropiezos también tienen más sentido, más autoaprendizaje. Y sobre todo, acaba uniéndote a las personas por el lazo invisible del amor, porque dos personas se aman no por lo que se gustan, sino por donde miran. Dos personas que miran al cielo como destino son dos enamorados en la tierra. ¿Lo son? Hermoso. Así Uy, son. qué hermoso. Eh, tú lo dijiste en un reel, pero quiero que tú lo esboces de manera breve aquí. Milei, para quedarnos un poco en América Latina. Yo, sabes, yo no, yo viví entre política, pero siento que tengo una cierta intuición. Hay algo que no me gusta de Milei. Bueno,
Mira, yo sé porque saqué un vídeo que me han dado un palizón porque yo he dicho que Milei es socialista. Pero seguro que muchos de los seguidores ahora entenderán a lo que me refiero por socialista. Socialista es todo aquel enemigo de la libertad que entiende la libertad como la mejor versión de las personas. Una persona que me dice que es padre de 4 perros no puede ser libre. Es evidente. Es una persona que no Claro, sabe amar. está, Claro, y si es una persona que no sabe amar, es una persona que no cree en la verdad absoluta. Y si no cree en la verdad absoluta, entonces es una persona tolerante, pero no es respetuosa. Sí, y se cae todo lo que hemos hablado. No y si cree en no la cree en mejor el ser versión. humano, y lo que creen los perros, y no, cree más en los perros que en el ser humano, imagínate, Una ¿no? sociedad tolerante es la sociedad que cree en el respeto irrestricto de todas las personas como son. Yo no creo en eso. Yo no creo que haya que respetar a las personas como son. Yo creo que lo que hay que animar a las personas a ser su mejor versión. Y cuando yo estoy con una persona, no estoy enamorado de la persona que tengo delante, sino de la mejor versión que es capaz de llegar a ser. Y espero que las personas me quieran a mí precisamente por lo que ven, en lo que no soy, sino en lo que puedo llegar a ser. Punto. Es así de claro. Entonces, yo no puedo creer que una persona es libre porque cree. Claro, esto a mucha gente le cuesta entenderlo. No es libertad de lo que habla. Y luego, a título personal, pues aparte de que, bueno, pues no voy a entrar en que grita mucho y eso, porque a lo mejor eso, pues en la intimidad no es así y no voy a entrar. Pero las ideas que propone son ideas irreales, son ideas irreales, o son ideas que solo funcionan en la mente de los libertarios, pero no de las personas que quieren ser libres. Para ser libre no tienes que acabar con el Banco Central. Para ser libre lo que tienes que acabar es con la autocensura del pueblo argentino. Para ser libre no necesita rescatar el peso argentino. Para ser libre lo que necesita es que el argentino no viva felizmente acomodado en la servidumbre voluntaria. Para ser libre y próspero no necesitas que el mercado se expanda, simplemente que las personas que trabajan en el mercado sean innovadoras y productivas. Y para eso requieres que sean libres, que sean su mejor versión. Sin embargo, muchas personas que quieren seguir siendo esclavas pero no sentirse esclavas, ¿qué hacen? Se ponen un pin o votan a un partido o a un político. Digo, no, pero es que yo he votado a Milei, yo ya no soy un desgraciado. O es que yo he votado a la libertad, yo no puedo ser esclavo. Pues cariño, eres esclavo de aquí a Pekín, porque eres más esclavo que un socialista, porque el socialista, pues por lo menos sabe que es socialista, pero tú lo eres sin saberlo. Por lo tanto, tú eres 2 veces socialista. Y ese es el peligro. O sea, el peligro de tener en Argentina el populismo es que tenemos el populismo. El problema de tener un populismo encubierto es que no te das cuenta. Y ese es el problema que yo creo que amenaza a la sociedad argentina, hoy muy seriamente. Y estoy evidentemente absolutamente en contra de mi ley. Ahora, ¿eso quiere decir que quiero a Kirchner? Pues absolutamente no. Lo que yo quiero es al argentino, al corazón del argentino en su mejor versión. Eso es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es al argentino que se cuestione su vida. Yo lo que quiero es al argentino que pone su corazón en medio de la mesa, lo abre como si fuera un cirujano y se pregunta cuánta mediocridad tiene dentro. ¿Por qué sigue viviendo instalado en la mediocridad? ¿Por qué tiene una relación sentimental tóxica? ¿Por qué no es capaz de mirarse de frente al espejo? Digo de un argentino y del mundo. Lo que pasa es que estamos ahora hablando de Milei. Eso es lo que yo quiero del argentino. Y si tiene el argentino eso, da igual el político que venga. Será maravilloso. Pero si no tiene eso, da igual el político que venga. Será un fracaso. Y entonces ocurrirá lo que ocurrió con Robespierre, que llegan encantados todos los que votarán a este chico, porque les cambiará la vida, pero como el cambio que no te cambia no es cambio, y buscan un cambio que no los cambie, solo que cambie la cara, ¿qué pasará? Que le cortarán el cuello como le hicieron a Robespierre y se darán cuenta que 5 años después el argentino sigue siendo pobre. Pues claro, que esto no tenía nada que ver con el dólar, no tenía que ver con el dólar. Por ejemplo, ¿por qué los argentinos no hablan de que tienen dolarizada la mente y que piensan en dólares pero viven en pesos? ¿Por En qué no Venezuela hablan de sucedió lo mismo, ¿eh? eso? ¿Por qué el argentino no dice que viven en el trauma de ser mitad italiano y mitad español? Que es yo lo hablo porque tuve una pareja italiana y sé lo que significa siendo español, lo que es vivir como italiano y como español en un mismo cuerpo. Yo siempre decía, los italianos llegan los últimos al aeropuerto y no pierden el avión. Un español llega al último al aeropuerto y pierde el avión. El español tiene que llegar 3 horas antes al aeropuerto. El italiano llega en el último minuto. El español no sabe manejarse en los últimos instantes. Necesita tiempo y planificación. El italiano tira de espontaneidad. Esa irreconciliable reconciliación entre italiano y argentino italiano y español la tiene el argentino.
El argentino es italiano y español simultáneamente. Es una locura. Es una maldita locura. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque tengo muy buenos amigos argentinos, pero están completamente como cabras. Entonces, pues, a ver. Entonces, que lo que van a necesitar es encontrar al argentino. María, no va a acabar con el Banco Central. No va a acabar, te lo digo que soy doctor en economía. No puede acabar con el Banco Central. No lo va a hacer. Y no va a poder buscar su propia identidad, ¿no? Es lo que tiene que hacer el argentino. Buscar su propia identidad, buscarse a sí mismo. No, el argentino, el venezolano, el español, el argelino y el estadounidense. Tenemos que buscar la mejor versión de nosotros que tenemos ya escrita en nuestro corazón. Punto y final. Y eso es dejar de oír las cosas que sabemos que son mediocridad. Punto y final. Tú sabes cuando te estás metiendo en la mediocridad. No te metas. Tú sabes cuando estás haciendo algo que no quieres. No lo hagas. Tú sabes que estás haciendo y que estás... ¿Ya? Es difícil. Más difícil es hacer lo otro. Okay. Es mucho mejor vivir. Estamos a punto de terminar el vivo porque no quiero quitarte tiempo, porque inclusive me pediste que los adelantáramos. Vamos con la última, ¿no? Sí, vamos con la última. Bueno, hay muchos comentarios, gracias a todos los que han hecho su comentario. Por aquí voy a leer uno que está de la señora Elizabeth Chico, que dice: búsqueda de la libertad sería una prioridad para el desarrollo, no la búsqueda de la felicidad. Solo quiero agradecerte a ti, Antonini, por tanta generosidad. Saludos desde Pasto, María Ruano. Antonini, un mensaje final. Sí. Pues nada, el mensaje final, pues mira, yo simplemente os voy a decir una cosa. Todo lo que he dicho aquí no es prestado de un libro. Todo lo que he dicho aquí no es leído en un autor. Todo lo que he dicho aquí, que os parecerá más acertado, menos acertado, más inteligente, con más gracia, con menos gracia, es el resultado de un proyecto, de un experimento que llevo haciendo ya casi 40 años de vida, que es una espeleología hacia el corazón de Antonini. Quiero saber quién soy y todo lo que encuentro en mi vida es para conocerme. Punto. He aprendido una lección muy importante, que para llegar a entender realmente quién soy, después de miles de avatares y aventuras por el mundo, necesito la voz de Dios, que me habla en mi conciencia y se filtra en mi corazón. Y que cuando escucho a Dios, estoy escuchando la mejor versión de Antonini. Que cuando escucho a Dios, escucho la excelencia retumbar dentro de mi corazón. Pero eso me costó tiempo, años, esfuerzo, lucha, lágrimas. Y sin embargo, con un coeficiente intelectual medianito, he sido capaz de ir pasando estas etapas. Esto quiere decir que no hay nadie, por muy tonto que se crea, que no pueda ser mucho mejor de lo que yo estoy, de lo mal que yo lo pueda estar haciendo. La mejor versión de ti existe y ya está dentro de ti. No esperes a que llegue ningún político para activarla. No esperes a que te llegue la ropa de Sara para ponértelo. No llegue a que te toque la lotería para ponerte. No esperes, deja de esperar y arrójate ya, ahora mismo, a esa mejor versión. Arriésgate a no perder tu libertad. Amén. Gracias, Antonini, un honor, un gustazo. Los comentarios son muchos, no los pude leer todos. Y gracias por tu generosidad. Amén. Por tu tiempo, por el tiempo de todos. Os por el tiempo y a todos, gracias por haber estado con nosotros. Ojalá en algún momento más adelante, cuando tu tiempo te lo permita, podamos desarrollar nuevas ideas. Y lo que sí quiero antes de que te vayas, Librofobia. ¿Dónde se puede adquirir tu libro de Librofobia y el libro de Despiertan? Mira, parece que yo voy a hacer como publicidad. Se ha agotado, tú mira, se ha agotado. O sea, en Colombia se ha agotado, pero me enteré ayer. Mira, lo tenéis en Amazon. En Amazon está todo. En Amazon tenéis Despierta, razones contra una vida en aislamiento. Otro día si quiere hablamos de por qué el confinamiento. Claro, el COVID, el confinamiento, hizo un nombre nuevo. Sí, hizo un nombre nuevo. Bien, eso por un lado, Despierta, razones contra una vida en aislamiento y Librofobia. Los que estéis en España, los que estén en España escuchando, pues Librofobia es muy fácil porque lo consiguen por la editorial Señor Scott, por la casa editorial Señor Scott. Los que no estéis en España y estéis en América lo podéis conseguir de varias maneras. Los que estéis en Colombia podéis hablar con Libertank,
Libertank, así tal cual, lo voy a escribir el comentario. Libertank es la distribuidora en Colombia de Liberofobia. Y los que no estéis en Colombia, lo podéis conseguir por Amazon. Y los que no podéis conseguirlo por Amazon, porque entiendo que Amazon no está en muchos países de América Latina, no sé si, pues, por ejemplo, sé que en Colombia no está, que en Venezuela tampoco, y que entonces llegaría Amazon a Estados Unidos, y entonces pues invitadme y me voy a vuestros países a presentarlo, como hemos hecho en febrero en México, que hemos hecho toda una gira. Sí. Y la hemos dado Bueno, por México. y sigan a Anthony en sus redes sociales, @Anthony Jiménez, tanto en Instagram, Facebook como en YouTube, y se van a ilustrar y además se van a dar un banquete con sus ideas y no se van a arrepentir. Y siento que les va a ayudar a todos a clarificar muchos aspectos de su propia vida en particular. Gracias. Espero Amén, haber que así estado sea. a la altura de tu parte, de todo ese acervo que concentras en 40 y tantitos años de experiencia que tiene, y ojalá que las personas también hayan quedado satisfechas. Yo me voy muy contenta por tu sencillez, por tu claridad de expresar tus ideas y por ser un referente en este mundo donde lo que se busca es que todos podamos ser seres que trascendamos y que nos Amén. convirtamos en luz para otros. Feliz Amén. tarde para todos. Palabra en mi corazón. Feliz tarde a Bendiciones. todos. Gracias, María. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.